Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso Tarot de Hoyo Zen, el juego trascendental del Zen. Hoy vamos a seguir con nuestra clase teórica. Vamos a estar retomando entonces desde el arcano en que nos quedamos la clase anterior. Por lo tanto, hoy debemos comenzar con nuestro arcano número 15 en el tarot de Hoyo Zen, el que equivaldría a la carta del diablo en mazos más tradicionales. Vamos a pasar entonces a nuestro querido arcano número 15, lo que sería en tanto el tarot de Marsella como en el tarot de Rider, el diablo, con una representación visual bastante similar entre ellos, con algunas diferencias. Lo que podemos ver es que, bueno, básicamente tenemos el dibujo de un diablo, lo que sería Baphomet, un ser compuesto por partes de distintos animales o de distintos seres, donde básicamente la carta lo que va a representar, em, llamemos que al derecho, digamos, esta carta es positiva, por lo tanto habla de las pasiones del ser humano, de la parte, digamos, de relacionamiento con los demás, pero desde un lado más físico y más sexual. Nos habla de que inevitablemente, nos guste o no, todos cargamos con nuestras sombras, con nuestros diablos internos, nuestros demonios internos, y que estos nos condicionan, nos limitan y nos atan. Positivamente lo que las cartas nos dicen es que el sujeto estaría tomando conciencia de que hay aspectos internos, aspectos inconscientes, sus sombras, sus demonios internos, sus egos, que están afectando su vida, que están afectando e influyendo en distintas áreas. Y aquí con esa antorcha de fuego, el sujeto da luz a esa sombra, toma conciencia y se libera o se encuentra en un proceso de liberación, enfrentando esa sombra, aceptando esa sombra, lo negativo que muchas veces no nos gusta aceptar de nosotros mismos. Es una carta que para aspectos materiales de la vida, dinero, trabajo, todos los logros materiales que uno quiere tener, es una carta muy excelente. Invertida se vuelve una carta de un exceso de materialismo y por lo tanto también de una sexualidad más concebida como una infrasexualidad, donde hay una desconexión emocional, el solo relacionarme con los demás desde lo físico y plenamente por el placer corporal, llamémosle, o el placer físico. Importa más lo sexual, pero no interesa ningún otro tipo de vínculo emocional. También hablamos de relaciones, llamémosle tóxicas, de dependencias emocionales, las cadenas que tienen los personajes o las cuerdas que tienen los personajes que los atan y que encima son personajes que tienen cuernitos o que tienen colita, como si fueran demonios, justamente están conectados a su parte más inferior, llamémosle energéticamente, están conectados a su sombra y eso es lo que está emergiendo a la luz a flor de piel. Entonces se encuentran en relaciones tóxicas, con un exceso de lealtades, de pactos, de vínculos que los someten, que los tienen atados, se encuentran prisioneros quizá en alguna situación donde puede haber otra persona vinculada, evidentemente, en una relación, un vínculo de cualquier tipo, porque no tiene por qué ser específicamente de pareja. Puede ser, por ejemplo, las lealtades que yo le tengo a un miembro de mi familia, donde esa persona, por esa lealtad que le tengo, me tiene atada, no me deja ir, no me siento libre, estoy atado, no puedo soltar esta situación. Pero también la persona se encuentra atado a sus propios demonios internos y a sus propias sombras. Acá en negativo la persona lamentablemente no tiene conciencia de esto, por lo tanto su inconsciente lidera su vida,
y como dice Jung, el sujeto lo llamará destino. Em, entonces, bueno, lamentablemente son situaciones bastante negativas, bastante conflictivas para el sujeto. Este, hay un exceso de materialismo o lamentablemente también el sujeto se encuentra atado a situaciones em, con cuestiones materiales de por medio, donde el sujeto no puede solucionarlas fácilmente o no puede liberarse de ellas. En relaciones tóxicas. Eh, lamentablemente capaz hasta emociones más en negativo, no son los excesos. Es la sombra, todo lo que consideremos ego y sombras internas, lo que no nos gusta de nosotros mismos y lo que no queremos ver. Por otro lado, en el tarot de Hoyo Zen pasamos a tener la carta del condicionamiento, los condicionamientos, en nuestro arcano 15. Lo que tenemos básicamente es una imagen bastante simbólica, ¿no? Tenemos un rebaño de ovejas, ovejas blancas, donde lo que tenemos aquí es un león atado, porque parecería eh, que está como un poco maniatado en lo que refiere a sus patas, pero como si fuera una especie de disfraz con estas cuerdas, él tiene atado también lo que parecería ser una piel de un cordero para pasar desapercibido, podríamos decir, entre las ovejas. Está como disfrazado de una oveja, pero realmente es un león. Lo que también en comparación con estos animales, el león es un depredador. O sea, el león se estaría comiendo a las ovejas. Las ovejas no se estarían dando cuenta de esto porque el león está disfrazado. En cierta medida, este león eh, podría ser un peligro para las ovejas, pero al mismo tiempo no se le ve una cara de felicidad al león, parecería estar como descontento en la situación en la que se encuentra. Llevemos esta metáfora del león a una persona, a un sujeto cualquiera al que le estemos tirando las cartas, el sujeto estaría totalmente descontento. Como vemos las cuerdas, parecería que le están atando las dos patas, o sea, no vemos que él se encuentre libre. Entonces, también la situación en la que él aparenta ser algo que no es, aparenta ser una oveja cuando no lo es, eh, lo tiene limitado. Es como si estuviera un pájaro encerrado en una jaula. Por lo tanto, encontramos una situación de descontento. Podríamos decir que entonces ya de antemano que la carta condicionamientos del tarot de Hoyo Zen estaría vibrando con la versión negativa de la carta del diablo. Personalmente a mí me gusta mucho tomar tanto en los cursos tanto de Rider como de Marsella una versión positiva, como lo dijimos antes, del diablo. La carta es positiva, las cartas son positivas estando al derecho. Pero es cierto que por más positivas que estén, esconden una oscuridad inevitable, la oscuridad de cada uno de nosotros, presentes en nuestro interior. Eh, que justamente acá vemos, ¿no? Las cadenas que atan a los personajes, las cuerdas que atan a los personajes en el tarot de Marsella. Acá tenemos este aspecto en común, algo que ata, algo que limita a la persona, que corta su propia libertad. Esta carta nos recuerda una antigua anécdota sobre un león, una anécdota zen sobre un león que al haber sido criado por una oveja, al haber sido criado en un rebaño de ovejas, se creyó oveja, hasta que lo capturó un viejo león y lo llevó a un pozo donde le enseñó su propia imagen reflejada en el agua. Muchos de nosotros somos como este león. La imagen que tenemos de nosotros mismos no procede de nuestra experiencia directa, sino de las opiniones de otros. Una personalidad impuesta desde afuera reemplaza la individualidad que pudo haber crecido desde nuestro interior. Simplemente nos convertimos en otra oveja del rebaño, incapaces de movernos libremente e inconscientes de nuestra propia y verdadera identidad. Este sujeto entonces estaría prisionero, no está dejando salir su propio ser quien de verdad debería ser, gracias a los condicionamientos
en parte externos, como vemos aquí, pero que luego yo solito los fui incorporando como propios, los fui naturalizando, los fui haciendo parte de mí. La carta nos invita a echar una mirada a nuestro reflejo, a darnos cuenta de quiénes somos realmente y dar un paso para salir de estos condicionamientos, cortar esas cadenas, esas cuerdas que nos sujetan, que otros nos han impuesto como creencias respecto a nosotros mismos. Haz lo que sea necesario para despertar a tu león interior. Esta es otra carta que, al igual que la carta de la transformación, nos invitaría a hacer terapia. Muchas veces estas cuerdas, a no ser que yo pase por un proceso donde tome realmente conciencia a través de mi propia experiencia de manera individual, a veces no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer con una ayuda externa, y eso implicaría, por lo tanto, recurrir a alguien, a la ayuda de alguien más, como un terapeuta. Volvemos de vuelta a ser consciente lo inconsciente, a ser conscientes esas limitaciones, esas creencias, eso que me ata y me limita, que puede formar parte de las memorias de mis ancestros, de las memorias de las vidas pasadas, de las memorias de los acontecimientos de mi pasado dolorosos que no quiero enfrentar porque el dolor es bastante fuerte como para poder hacerlo. Pero esta carta nos dice que debemos enfrentar ese dolor y que debemos cortar todo eso que nos enjaula y nos mantiene encerrados y que no nos permite mostrar nuestro esplendor, que no nos permite brillar, que apaga nuestra luz. Hemos de tomar contacto con esas cosas y cortar de una vez por todas esas lealtades, esos vínculos, esos pactos, esas creencias limitantes que me mantienen en esta zona de confort que me hace sufrir. Hemos de limpiar y de purificar nuestra propia personalidad para crear y ser afín a solo aquellas cosas que realmente nos agradan y no aquello que es impuesto. Hacer aquello que realmente queremos hacer, encontrar nuestra propia libertad. Podríamos decir que, positivamente hablando, em, aquí encontramos que hay condicionamientos. Necesitaríamos de otra carta, quizá de corte, que nos indique de por sí su significado, que hay una liberación y una transformación de estos aspectos para indicar que el sujeto está saliendo del estado en el que se encuentra. Si no, acá, en el tarot de Hoyosen, quizá estamos encontrando la primera carta negativa que nos habla de que el sujeto se encuentra encerrado en sí mismo y que no está dejando salir sus verdaderos deseos, sus verdaderos motivos, lo que realmente quiere ser en la vida, eh, lo que quiere estudiar, lo que quiere ser, cómo quiere manifestar en el mundo su forma de ser, expresarse, de existir. Es negativa la carta, tiene que estar acompañada por otras para que nos indique que predictivamente realmente la persona va a estar logrando cortar con esas sogas y va a estar logrando liberarse. Si no, de todas maneras, los condicionamientos sería una carta, el primer arcano mayor que nos estamos encontrando, básicamente, que sería negativo. Nos está hablando de que la persona se encuentra limitada. Que acá la persona no va a poder ser quien realmente es, no va a poder expresarse libremente, no va a poder accionar de ninguna manera. Nos habla de que nosotros debemos de crear nuestra propia tribu, no tenemos por qué seguir a los demás sin como una repetición vacía, digamos. Si todos se tiran al pozo, yo no tengo por qué tirarme a ese pozo si es que yo no deseo hacerlo. Debo de cortar entonces con esos condicionamientos para dejar de seguir al rebaño, básicamente.
en positivo, o si la quisiéramos ver invertida a la carta, por lo tanto el significado sería más positivo y veríamos una liberación. La liberación que veíamos en las cartas de el diablo de los mazos anteriores. El cortar con esas cadenas, el cortar con esas sogas, el león que se muestra como león, como si en la imagen ya no tuviera esa piel de cordero encima de él, sino que se muestra como león. Las ovejas lo identifican como león, ha marcado una diferencia, se muestra tal cual es, se muestra tal cual es, se reconoce, se acepta, reconoce sus sombras, reconoce quién es realmente, se libera de aquello que lo condiciona, de aquello que lo ata, de sus sombras, etcétera, para no solo tomar contacto con eso a nivel interno, sino para lograr manifestarlo a nivel externo también. La liberación es una liberación, por lo menos sería una liberación en proceso. Muy bien. Entonces, acá en este video por lo menos hemos llegado a 3 arcanos más en nuestros arcanos mayores. Vamos entonces en el siguiente video a seguir avanzando con la teoría y a agregar por lo menos 3 arcanos más a nuestras clases para terminar con los arcanos mayores de una vez por todas. Seguramente sigamos avanzando en los videos hasta terminar con los arcanos mayores, hasta llegar al último, y luego ahí sí retomamos con clases de ejercicios donde empezaremos a incorporar tiradas, sumando más cartas, empezando a jugar un poquito con tanto tiradas individuales, preguntas puntuales, sino que también a jugar con la articulación de las cartas, ¿tá? Que este es un gran problema que tienen muchas personas. De una cosa es leer sola la carta, otra cosa es leer las cartitas cuando ya son 3, cuando ya son 2, cuando ya son 6, ¿no? Hacer oraciones que se relacionen entre sí las cartas, ¿qué significa? ¿Tá? Entonces vamos a ir también avanzando en la teoría para dirigirnos hacia ese punto. Vamos a continuar entonces con lo que sería nuestro arcano número 16. Nosotros dimos anteriormente lo que sería en los mazos tradicionales el arcano del diablo o los condicionamientos. Condicionamientos. Ahora vamos a pasar al arcano 16, que en los mazos tradicionales, por lo menos en el tarot de Rider, le vamos a llamar la torre. Y en esta versión de Marsella de Jodorowsky Camoa vamos a llamarle la Casa Dios. Vemos esto de que, bueno, acá tenemos algunas diferencias entre los mazos. Por ejemplo, en el de Marsella, si bien aparentaría tener una especie de significado más negativo, en realidad la torre siempre se le asocia como un significado negativo. A pesar de eso, nosotros vamos a seguir asociándole un significado positivo a las cartas en estos mazos tradicionales, por lo menos en mi línea de estudio. Eh, la Casa Dios pasa a ser una carta de cambios, ¿tá? Donde si bien aparecen como unos cambios así como súper caóticos, en realidad básicamente nos hablan de cambios de estructuras, donde la Casa Dios básicamente se vuelve como si fuera el templo interno, llamémosle, nuestra estructura interna, en todo sentido, a nivel mental, a nivel espiritual. Quizá le podemos dar obviamente un contexto mucho más trascendental y espiritual, siendo como nuestro templo interno, nuestro corazón, lo más cuidado, eh, que muchas tradiciones quizá nos dice que debemos de cultivar nuestro templo, cuidarlo para justamente quizá seguir por un correcto camino en la vida. eh, para mantener todo lo más posible en orden. Acá lo que vemos son ese cambio de estructuras, ¿no? La torre que pierde justamente como
su corona, la parte más alta de la torre, la torre que se desmorona, este, porque hay un cambio de estructura, un cambio de paradigma, ¿no? Yo vengo llevándome en la vida, gestionándome en la vida por ciertas estructuras, ciertas creencias, cierta manera de entender y vivir la vida, y veo que ya no necesito esas estructuras para seguir de aquí en más. Necesito readaptarme, cambiar. eh, y por lo tanto acá debo destruir todo lo que había sido construido hasta el momento para luego sí volver a construir una nueva torre que sea de mayor utilidad ante los sucesos que voy a ir viviendo. Se la ve como un poco caótica porque a veces interpretamos, por lo menos en la casa Dios, como que los sujetos han caído desde lo alto hasta darse contra el suelo, pero en realidad en la versión de Jodorowsky Camoa los sujetos en realidad no parecerían estar cayendo, sino que parecerían estar haciendo como piruetas en el suelo, o estar como amortiguando la caída o cayendo suavemente, podríamos decir, o fluyendo con los movimientos y que no precisamente están como cayendo de manera desgarradora como capaz que sí lo están haciendo en la versión de Ryder. Después otra cosa es que, bueno, digamos, esta torre se desmorona gracias a que aparentaría un rayo, una especie de fuerza que viene desde el cielo, pero en realidad, bueno, si bien yo desde lo visual interpreto que el dibujito está medio extraño hecho, ¿no? Como para, yo diría que sí, que la fuerza viene desde lo exterior, está desde el cielo y que golpea la torre, pero Camois o Jodorowsky en su mirada nos dice que en realidad este es un rayo que viene como desde la adentro de la torre, que rompe desde adentro la propia torre, haciendo nuevamente alusión a una metáfora de que el cambio se hace desde el adentro, ¿no? Esa casa Dios o esa iglesia, ese templo, en realidad es uno mismo y el cambio lo hace uno desde adentro. Es uno mismo el que debe hacer ese cambio. De todas maneras, si uno quizá toma la torre como carta invertida, en este caso, podríamos estar tomando una versión más caótica de la carta y más negativa, quedándonos con dos versiones. Una, o el cambio yo no lo logro hacer, no se dan cambios, o lamentablemente, como no fui capaz de hacer ese cambio por mí mismo, desde el adentro, viene un suceso externo, viene la vida misma a darme con un látigo y a decirme que bueno, como no fuiste capaz de hacer ese cambio por ti mismo, yo te lo voy a hacer a la fuerza. Y viene ahí sí un rayito desde la afuera y caen todos de manera muy sufrida por la torre. Se desmorona la estructura que tanto quería conservar y la vida me dice que a la fuerza debo de hacer el cambio. Y por lo tanto, muy similar a la carta de la muerte que habíamos analizado antes o del arcano sin nombre, son cambios que la persona vive a través de un duelo, la dificultad del desapego de manera sufrida, dolorosa. Bueno, cuando estamos en la torre de Ryder, la carta central, yo personalmente, si bien los colores de Ryder, el color de fondo, el color negro, lo suelen asociar más a aspectos más negativos, y lo vamos a encontrar mucho luego en los palos de las espadas, en los arcanos menores, el color negro, y es una manera fácil de asociar a que la carta es negativa. Personalmente, en nuestra línea de estudio la asociamos como positiva, estando al derecho. Ya que volvemos de vuelta a lo mismo que decíamos con la casa Dios, es un cambio de estructura. ¿Tá? Yo rompo las estructuras que tenía presentes en mi vida para realizar un cambio bastante rotundo, bastante grande en mi vida y volver a construir esa torre. O sea, básicamente tiene aspectos similares en esto del final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Finaliza esa etapa para esa torre y viene una nueva etapa para la nueva construcción que yo voy a estar haciendo de ahí en más. Lo que tiene es que acá en el dibujo de Ryder vemos claramente que los rayos vienen como de la afuera, ¿verdad? Ese rayo como flecha
donde marca claramente desde dónde viene y a dónde se dirige, ¿no? Viene desde el cielo y se dirige hacia la cima de la torre, donde se desmorona y encima vemos llamaradas de fuego saliendo de la torre de manera muy dramática. Y ahí vemos esa corona, como que el reinado que yo tenía ahí, la colonización que tenía en ese lugar, ya no me pertenece. ¿Tá? Ya perdí ese lugar como tal. Y ahí vemos a los reyes o a los dueños de esa torre cayendo de manera bastante dramática y vemos un poco en sus gestos dibujados pobremente, em, gestos negativos, ¿no? De disgusto en sus caras. No nos guiemos tanto por las imágenes o lo visual. Ryder también tiene una característica de que los dibujos originales capaz que no son muy expresivos a nivel de rostro y algunos siempre tienen como caras así feas. Em, entonces nos vamos a guiar como que acá sí hay un cambio rotundo, un antes y un después en la vida de la persona, el final de una etapa y el comienzo de una nueva. La diferencia es que acá este cambio es más rotundo, es más rápido, capaz que hasta sin aviso. Positivamente lo que podemos decir es que el sujeto em, está de acuerdo con eso, le beneficia, lo necesita. Cuanto más cartas positivas tenga alrededor esta carta en una tirada, más me indica que evidentemente esto es una necesidad que el sujeto necesita que se cumpla y así va a ser. Pero además, como el rayo nos indica que es algo externo, este cambio capaz que no es un cambio que el sujeto haga por sí mismo, sino que es un cambio que venga del exterior, de factores externos. Que no significa que igual el sujeto no deseara o no quisiera que esto se dé. Pero los factores externos están, digamos, afines a que el cambio para el sujeto se dé de esta manera. Es un cambio bastante rotundo, ¿no? Es un antes y un después realmente bastante marcado en la vida de la persona, de tal manera que va a poder hacer cambios grandes en su vida. Negativamente, cuando la carta está mal rodeada o está invertida, bueno, ahí sí lo vemos como más dramático, ¿no? Es literal el hecho de querer conservar esa torre que metafóricamente lo podemos proyectar en cualquier cosa que el sujeto quiera conservar para sí mismo. Eh, pero lamentablemente la vida te está diciendo que hasta acá llegamos. Muy seguramente la carta te indica que la vida te ha dado muchas señales de que eso debe terminarse, pero el sujeto está aferrado a eso, que puede ser un trabajo, una relación, un vínculo, cosas materiales. La vida nos ha dicho que hasta acá llegamos, no hemos hecho los cambios oportunos previamente, no escuchamos las advertencias y por destino las cosas deben de cambiar o deben de terminar. La estructura se termina ahí, ¿tá? Por destino o por otros factores inconscientes que estén condicionando mi vida, ¿no? Repeticiones, etcétera. Pero los factores son externos, yo no puedo controlar la situación, pero se vuelve, digo, una carta igualmente sufrida y dolorosa, como si fuera la carta de la muerte invertida. Y puede pasar dos cosas igual que en la muerte, o no se da el cambio, o se da pero de manera muy dolorosa, catastrófica, hasta el punto de tocar fondo. ¿Tá? Por eso también acá sí que, perdón, tomamos literal el color negro de la carta y, y nos ponemos en contacto con todo lo más negativo que se puedan imaginar, ¿no? Todo lo más caótico, catastrófico y dramático que la persona puede estar experimentando en una situación de este tipo. Imagínenselo. Y vamos entonces a nuestro arcano número 16 en el tarot de Osho-sen, que en inglés, como tenemos la versión ahí, es Thunderbolt, que en la traducción al español sería el rayo. Que tenemos similitudes muy parecidas, ¿verdad? Nada más que acá la torre, literal, que en realidad es una metáfora lo que tenemos en los mazos tradicionales. La torre, literal, así como lo dice la casa Dios, el tarot de Rider también refiere a lo mismo.
Se refiere a estructuras internas en un principio, que también se puede exteriorizar a cosas reales que uno cree que tiene. Una relación, un trabajo, una casa, etcétera. Pero en realidad son estructuras internas. Acá, el rayo, el arcano número 16 en el tarot de Goyosen, manifiesta en el simbolismo de esta silueta de una persona en posición em, de loto, meditativa. Refleja justamente la torre en sí, refleja su yo interno, refleja lo que de verdad las otras cartas de manera metafórica me están queriendo representar. Ah, ahí vemos justamente el rayo, que también aparece de alguna manera representado en los arcanos anteriores de las otras versiones. Aparecen rayos que principalmente estarían tocando, ¿no? Desde la cabeza hasta la altura de los hombros del sujeto. Y ahí veríamos como dos personitas, parecerían también ser hombre y mujer, que caen por los aires. Que esa caída refiere a la caída de los egos, podríamos decir, o a la caída de nuestros pensamientos, de nuestras creencias limitantes, eh, a la pérdida de todo aquello que teníamos como estructuras que sostenían nuestros egos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, etcétera, caen. ¿Tá? Esas personitas cayendo representa justamente eso. Em, por un lado, esta carta, si la tomáramos como positiva, nos dice que este proceso el sujeto lo está haciendo capaz hasta de manera consciente y decidida, de manera totalmente voluntaria. El cambio y la transformación de estos procesos también, por otro lado, puede significar que esta caída, esta ruptura de paradigmas, esta transformación en cierta medida, a veces un tanto dolorosa, puede estar haciéndose de manera obligada y porque no hay otra alternativa. ¿Tá? Porque los factores externos me han forzado a llegar a este proceso de vida, a esta crisis, llamémosle, que también la palabra clave crisis lo puedo asociar en los aspectos negativos de las cartas anteriores, de la casa Dios y de la torre. Por un lado, positivamente, puede ser que esta situación sea lograda por el propio sujeto, por factores externos, pero positivamente nos dice que el sujeto es consciente de que este cambio es necesario para que resurja, como habíamos visto el ave fénix anteriormente, resurja más fuerte y disponible para nuevas experiencias y que las cosas nuevas que desea que se den en su vida realmente se puedan dar. Es necesario este cambio para lograr lo que desea en su vida. Lo acepta, es consciente de eso y se deja ser y fluir en la experiencia que no tiene por qué ser positiva. ¿Tá? Puede también traer sufrimiento y dolor, pero el sujeto es consciente de a dónde lleva este cambio. O sea, capaz que esta carta, si está acompañada de otras cartas más negativas, implica que la persona está sufriendo bastante. Cuanto más negativas sean las cartas que rodean, implica que la persona capaz menos conciencia tiene de que este cambio es necesario para llevarlo a un lugar mejor. No, no me refiero a la muerte, me refiero realmente al lugar que la persona capaz que se viene proyectando hace tiempo y que de otra manera no lo estaría logrando. Es necesario que salga de su zona de confort, la vida se lo está diciendo, para lograr los cambios que desea en su vida. Cuanto más cartas positivas haya rodeando la carta del rayo, nos está indicando que la persona más consciente es de lo que está sucediendo y que fluye más con el cambio o que le da la bienvenida porque sabe que lo va a llevar a el lugar correcto, el lugar en el que realmente debe estar.
Sí que puede significar un momento bastante tambaleante donde la tierra se mueve, donde la persona da un giro de 100 180 grados, donde todo queda patas para arriba, donde hay un cimbronazo bastante fuerte, donde el suelo se mueve, ¿tá? Ya que todas las estructuras caen. Creo que depende mucho de las herramientas que tenga la persona, si ya va a ser capaz de adaptarse o no a estas circunstancias para poder salir adelante. Las cartas que rodean el rayo van a ser las indicadoras de si la persona va a lograr em, esto de una manera lo más fluida posible y adaptativa o de manera sufrida y, y, y con muchos lamentos y quejas. De todas maneras, la carta siempre va a indicar que va a ir por un buen camino, pero de todas maneras, el buen camino lo tenemos si la carta está en positivo, ¿tá? Si la carta está invertida o mal rodeada, lamentablemente puede ser que se esté dando un evento catastrófico de este estilo, un cambio bastante radical y doloroso en la vida de la persona, pero que esto lamentablemente sea algún aspecto karmático sí, o repeticiones del pasado, pero que realmente no lleven a ningún punto bueno en la vida. Positivamente nos habla de la tormenta, que capaz que es necesaria para generar la fertilidad suficiente para que nuestras metas y objetivos se materialicen, pero nos dice que luego de la tormenta todo se aclara, que la tormenta es pasajera, que debo de trabajar la el desapego que debo de soltar. La carta también positivamente se vuelve como un sacudón, a veces no muy amable de la vida, como si fuera un maestro que nos viene a decir, a veces por las malas, que debemos salir de esa situación si entendimos o no entendimos la situación, como si fuera un amigo que ante una situación en la que estamos cerrados nos viene y nos pega una cachetada. ¿Tá? No es muy amable, no lo tomamos positivamente, es más, capaz que hasta nos sorprende y nos deja como en una situación un tanto choqueante, pero entendemos. ¿Tá? Entonces podemos estar ante una situación donde es un poco agresiva, es un poco choqueante, no es sutil, ¿tá? Y nos viene a decir de una manera capaz forzada o agresiva el camino que debemos tomar y eso que debemos entender. Pero si la carta se encuentra en una vibración negativa, ya sea porque está mal rodeada o porque está negativa, quizás estamos también ante esa situación, pero lamentablemente no la entiendo. No hay un aprendizaje de las situaciones vividas. No hay un aprendizaje de las situaciones vividas del pasado. Por lo tanto, no me va a llevar a ningún lugar positivo esta experiencia, como dijimos antes, y por lo tanto hay una tendencia que lamentablemente el sujeto siga repitiendo estas malas experiencias de rupturas, pérdidas, cosas que se pierden, quiebras, etcétera, porque la torre implica eso, cambios bastante radicales y rotundos y dolorosos, pero que lamentablemente los voy a seguir repitiendo, porque no aprendí, porque no entendí la lección, porque no entendí nada de lo que ese cambio me traía, me venía a decir. Así que bueno, es una carta fuerte. Bueno, ya hemos llegado entonces a el final de nuestra clase de hoy. Ya hemos dado dos arcanos. Estamos avanzando y ya dirigiéndonos a los últimos arcanos mayores del mazo de tarot Hoyosen. Una vez que hayamos terminado de dar por completo los arcanos mayores, comenzaremos a hacer prácticas
únicamente con estas cartas dadas. Una vez que demos algunas clases de ejercicios, de prácticas y de tiradas de ejemplo, vamos a comenzar con los tan queridos arcanos menores, vamos a ver las diferencias también comparativas con otros mazos. Imagínense en que si 22 arcanos nos han llevado todas las clases que hemos dado hasta el momento, los arcanos menores, que son muchos más, nos van a llevar más tiempo. Pero bueno, eso significa que van a tener más clases gratuitas del Tarot Oyosen por aquí. Así que bueno, vamos a ir dando eso. Y vamos a aclarar una cosa al respecto de los arcanos mayores, que quizás se ha mencionado en las clases anteriores, pero no sé si con tanta exactitud, que bueno, normalmente en mis cursos de tarot yo suelo aplicar esto de manejar las cartas principalmente en lo que refiere a los arcanos mayores, las cartas tanto al derecho como invertidas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las cartas al derecho en los mazos de tarot, Marsella, Rider, por lo menos como nosotros concebimos las cartas, en su mayoría las vemos positivas. Si yo tiro al derecho, entonces por lo tanto casi todo va a ser en un primer ejercicio de observación. Obviamente que tenemos que tener más cosas en cuenta, va a ser todo positivo. Entonces, por esta razón vamos a estar tirando, lo mismo pasa con el tarot de hoyo, vamos a estar tirando también cartas invertidas como para dar la posibilidad de que las cosas salgan mal, si es que deben salir mal en las respuestas. Que la información no sea muy beneficiosa para el consultante, justamente. Así que bueno, vamos a ir avanzando con clases teóricas hasta encontrarnos con los ejercicios prácticos. Así que nos vemos ahí. Que pasen bien.